Listo. Hola a todos y todas. Entonces, así iniciamos nuestra segunda web conference del curso Fundamentos Sociológicos y Antropológicos del Deporte. Vamos a conversar sobre varios temas que están relacionados, que tienen como desarrollos independientes en los campos de estudio respectivos, pero que para efectos de lo que nos interesa a nosotros, que son los estudios socioculturales del deporte, se han ido encontrando y son justamente las reflexiones en torno a tres categorías: categoría cuerpo, género y violencias en el ámbito específico del deporte. La idea va a ser cómo acercarnos a estos desarrollos, digamos, que han tenido estas categorías en diferentes áreas, pero específicamente cómo se han leído en el contexto de las prácticas y consumos deportivos. Y bueno, también luego tendremos un momento en el que conversaremos con el profe Cristian acerca de las relaciones de estas categorías con el mundo de la discapacidad propiamente. Y la profesora Diana también nos compartirá unas reflexiones. Entonces, sin más, pues yo voy a iniciar con mi presentación, un poco como introduciendo estas categorías que seguramente les darán pistas a ustedes como gestores deportivos en sus prácticas, pero también específicamente para hacer la tarea que viene de la fase 3 del curso. Bien, entonces aquí yo creo que ya debe estar en modo presentación, ¿cierto? Pero como aquí al principio. Listo. Entonces, voy a empezar primero con la noción de cuerpo. Digamos que, claro, la noción de cuerpo tradicionalmente entendemos que es un asunto biológico, es un dominio de las ciencias naturales, diría uno, y en efecto, pues sí, es un asunto biológico en tanto que implica vida, implica movimiento, implica cadenas de carbono. Bueno, esas son como las lógicas del conocimiento occidental, pero también un poco la lectura que se hace desde la sociología, la antropología, los estudios sociales del cuerpo. Tiene que ver con la idea de que el cuerpo, además de ser un asunto biológico, es también un asunto social, es una producción cultural que varía dependiendo del contexto. ¿Y a qué me refiero con que el cuerpo se produce socialmente? A que el cuerpo lo vestimos, a que el cuerpo en algunas sociedades decidimos tatuarlo, perforarlo, peinarlo, unas partes del cuerpo decidimos que hay que depilarlas y otras no, unas sociedades practican la circuncisión, la ablación, otras no, y otras sociedades definen cuál sería el estado legítimo del cuerpo, ¿no? El estado físico, si está bien de ser musculosos, flácidos, flacos, gordos, etcétera. Entonces, como que si bien el cuerpo es un asunto biológico, desde el punto de vista de los estudios sociales, nosotros nos interesamos sobre todo en esta dimensión cultural que adquiere el cuerpo, cómo lo modificamos en cada cultura, y obviamente las prácticas deportivas van a ser una forma en la que contemporáneamente moldeamos pues los cuerpos, ¿no? Justamente aquí vemos dos ejemplos de eso, de cómo pues, los deportistas en el mundo contemporáneo se han convertido pues, en referencias del cuerpo legítimo, con esta idea doble de cuerpos sanos y además cuerpos bellos, ¿no? Entonces tenemos aquí dos estrellas del fútbol que encarnan un poco esa idea también de deseo, ¿no? Como de ser sex symbols además y ser cuerpos deseados y deseables y que la gente quisiera parecerse un poco a ellos, ¿no? Mm, y bueno, digamos que introduciendo un poquito la relación de la noción de cuerpo con género, aquí hay una tablita en la que ustedes pueden ver como ciertos atributos que se dan a la distinción entre hombres y mujeres tradicionalmente. Digamos, esto no tiene como una dimensión, yo creo que ontológica propiamente, como real, sino más bien es como un asunto sobre todo imaginario, ¿no? Como de cultura, como ciertas propiedades que se atribuyen a los hombres y a las mujeres, de que el hombre se supone que es agresivo y la mujer tierna, el hombre decidido y la mujer decisa, etcétera. Son cosas que pues las culturas asignan, ¿no? A los roles de las personas dependiendo de su género. Pues claro, aquí, digamos sobre esto, en los estudios de género hay como muchas distinciones. Aquí traigo una como bien tradicional, pero que puede dar pistas para entender un poco de lo que hablamos. Poco a propósito de esta distinción entre lo biológico y lo cultural, naturaleza y cultura, etcétera, pues aquí un poco a la misma idea en términos de género, ¿no? Como que la idea de sexo se asocia un poco más al asunto genital de ser hombre o mujer. En cambio, el género tiene que ver con un asunto más cultural, ¿no? Como las formas de ser, de pensar, de actuar que se atribuyen a unos cuerpos y a otros. Entonces, pues aquí vemos formas de sentir, de pensar, de actuar asociadas a hombres y a mujeres que no necesariamente, pues, son así en la realidad, pero que
pues la cultura a veces procura que sean de una manera u otra, pero el punto clave de la cultura es que pues es una invención de las personas, ¿no? Y es una invención algo arbitraria y emana de la creatividad de la gente, de la imaginación y por tanto pues está sujeta al cambio. Entonces, en una cultura es de una manera, en otra cultura es de otra manera, en el pasado fue de una manera, en el presente es de otra manera y seguramente en el futuro será de la manera que queramos. Y un poco lo que ustedes pueden hacer como gestoras y gestores deportivos es imaginar culturas corporales novedosas, diferentes, que a lo mejor pues hagan sentir a la gente mejor y que nos saquen de tantas violencias, discriminaciones, inseguridades en las que nos tienen metidos estos imaginarios de cultura asociados al género y al cuerpo contemporáneo. Pues bueno, aquí están estos cuerpos, sex symbols y toda la cosa, referentes de la publicidad y del deseo. Y bueno, sin embargo, pese a que el deporte se ha prestado para la reproducción de estas corporalidades hegemónicas, de todos modos uno puede ver otros ejemplos en otras disciplinas deportivas y en otros deportistas que de alguna manera desafían estas posiciones hegemónicas de cuerpos, ¿no? Entonces, aquí tenemos a María Isabel Urrutia, tenemos aquí una campeona olímpica de lanzamiento de martillo, que para ser campeona olímpica de lanzamiento de martillo, pues no puede tener el cuerpo seguramente de esta jugadora de fútbol, pues esta disciplina necesita una masa corporal diferente. Entonces, como que claro, hay disciplinas deportivas que si bien reproducen esa estética hegemónica dominante de supermodelos y sexualizadas, de todos modos hay otros deportes que no necesariamente reproducen esas corporalidades, sino que más bien desafían esas corporalidades hegemónicas y muestran que otros cuerpos son válidos y que inclusive son importantes para tener récords en los rendimientos y en el reconocimiento del deporte, ¿no? Andy Ruiz, este boxeador. Claro, este caso es particular porque digamos que el boxeo masculino sí reproduce pues un poco las estéticas masculinas hegemónicas, ¿no? El hombre musculoso y tal, pero pues Andy Ruiz fue campeón mundial de peso completo, siendo gordito, flácido, que se supone que no es como una de las corporalidades hegemónicas en los hombres y aún así pues se destacó en el mundo de esta disciplina. Entonces sí, es un poco para mostrar que si bien el deporte a veces reproduce corporalidades hegemónicas, a veces las desafía y produce otros cuerpos alternativos también. Y bueno, dentro de esta relación hay también en el mundo del deporte cierta distinción entre deportes que se supone que son masculinos y otros deportes que son femeninos. Esto, como les digo, es cultura y la cultura es arbitraria, es imaginación y está sujeta al cambio de lo que queramos. Entonces aquí pongo este ejemplo del fútbol en el mundo de los gringos para contrastarlo con nuestra cultura, para ver cuán arbitraria es la cosa, ¿no? Y relativa. Porque claro, aquí el soccer, el fútbol de nosotros, para ellos es un deporte de mujeres, ¿sí? En Estados Unidos y por eso tienen no en vano la selección de mujeres, pues una de las más destacadas del mundo. Eh, y allá el deporte de los hombres, pues es el fútbol americano, ¿no? Es como el que juegan los hombres. Y aquí es todo lo contrario, ¿no? Como que todavía es como algo que está cambiándose, pero que tradicionalmente, pues el fútbol era como algo en lo que las mujeres no se les veía y las mujeres practicaban como otras disciplinas deportivas, ¿no? Entonces, como un poco para ver esto, y que ustedes como gestoras deportivas, gestores deportivos, pues pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pueden contribuir a que, como lo han hecho compañeros suyos y otras personas en el mundo contemporáneo, pues romper un poco estos estereotipos y si las niñas quieren jugar fútbol, pues pueden hacerlo como lo hacen en Estados Unidos, pero si los niños, las niñas quieren jugar fútbol americano en Estados Unidos, pues también podrían hacerlo, ¿no? Un poco la idea es que podemos ser creativos y hacer lo que queramos, ¿no? Bien, digamos que, como les mencionaba en la web anterior, cuando hacemos estudios socioculturales del deporte, siempre nos movemos en dos niveles analíticos, en un nivel de las prácticas deportivas, o sea, jugar fútbol, por ejemplo, y en el nivel de los consumos deportivos, es decir, ser aficionado al fútbol en este caso, o al básquet o cualquier deporte. Siempre analizamos esos dos niveles, nos interesan las prácticas deportivas y también los consumos deportivos, ¿no? Los aficionados. Y ustedes como gestores y gestoras deportivas, pues también van a gestionar a ambos niveles. Nivel de la gestión es gestionar una arena deportiva y otro nivel de la gestión es también ver qué personas van a ir a ver esa arena deportiva, los derechos de transmisión, etcétera. Entonces, digamos que estas relaciones entre cuerpo y género en el nivel del consumo deportivo también, pues tienen como una, pues, sí, una homología, ¿no? Entonces, veo uno aquí casos donde, pues tradicionalmente
la cultura de ver deportes es más asociada a los hombres, ¿no? Como vamos a un bar, que es un espacio más masculino, a tomar cerveza y ver fútbol. Pero pues se va cambiando también, ¿no? Como que poco a poco han ido irrumpiendo, por ejemplo, las mujeres y las personas homosexuales, etcétera, a los estadios, a las barras de fútbol, etcétera. Y pues bueno, como que va cambiando un poco la cosa. Y bueno, tenemos aquí el caso abajo de las chicas en Irán, que hasta hace poco tiempo tenían prohibido ir al estadio, así como las mujeres en la Grecia antigua no podían ver los Juegos Olímpicos, pues ellas tampoco podían ver, pero pues recién lo lograron y bueno, son parte como de estas transformaciones culturales que van aconteciendo. Bien, hay una pregunta que uno se hace en el mundo del deporte en materia de género y bueno, ¿dónde están los gays? Porque uno va a ver y en el deporte de alta competencia pocas personas salen del closet. Y mi teoría sobre esto es que no es que no hayan personas con orientaciones de género diferentes, sino que el deporte es un espacio profundamente heteronormativo, machista y homofóbico, ¿sí? Donde es muy difícil pues tener una identidad de género diferente a la hegemónica. Pues aquí hay un caso en particular que es el de Justin Fashanu, que es un jugador de la Premier que por allá en los 80 era como el crack de la liga en Inglaterra, el goleador como el Norwich, una cosa así, y el tipo pues en la cúspide de su carrera dijo, bueno, pues sí, yo soy gay y ¿qué pasa? En tiempos donde había liberación sexual. Pues, ¿qué pasa? Se le cayó la carrera al piso, en el equipo lo pusieron a banquear, todos sus compañeros le hicieron bullying, le tocó salirse del equipo, luego pasó a otro equipo y le pasó exactamente lo mismo, su carrera fue pues al trasto y pronto Fashanu tuvo que suicidarse. Y digamos, yo creo que es un poco un ejemplo de lo que pasó cuando alguien salió del closet en un mundo tan machista como el del deporte, y por eso tenemos ejemplos de que pues no pasa, ¿no? Luego tenemos un montón de manifestaciones homosexuales en el mundo del fútbol, por ejemplo, pero pues ninguno de ellos pudo salir del closet abiertamente, sino pues es el momento de éxtasis de Maradona y Canigia besándose en la Bombonera, pero nunca se supo abiertamente que el Diego pudiera tener una orientación pues plural o algo así, ¿no? Porque pues esos son espacios profundamente pues, heteronormativos, ¿no? Y bueno, sí hay alternativas, ¿no? Hay gente que igual es más valiente que estos y aprovecha su posición en el deporte para hacer política. Entonces, Megan Rapinoe, que era en su momento la capitana de la selección de Estados Unidos, que salió campeona del mundo, pues sí aprovechó los espacios que tuvo de visibilidad en su momento para hacer política y decir, pues sí, yo soy lesbiana y que esto es normal. Y inclusive cuando Trump en su momento estaba diciendo como que, pues felicitándolas a ellas, pues ella decía como a nosotros nos felicite porque es un tipo homofóbico y no nos representa, así que si no va a ser un tipo incluyente, pues no nos felicite a nosotros. Un poco como esta doble moral de la que criticaba a Mohamed Ali, ¿no? Ustedes recordarán que Mohamed Ali pues era negro y decidió pues cambiarse de nombre y todo justamente por el racismo que había en los Estados Unidos. Y entonces él decía que pues sí, era un héroe discriminado, ¿no? Como que a él lo alababan los gringos blancos por ser Mohamed Ali, pero al resto de hombres negros como él, pero que no eran Mohamed Ali, no los dejaban entrar al mismo bus y los trataban como pues muy mal, ¿no? Entonces, como que él sentía que había una profunda contradicción ahí, que era hipócrita y pues prefirió inclusive prescindir de su nombre estadounidense y, bueno, buscar como cambio de ser una política, pues, aprovechando también esa posición que tenía de visibilidad mediática. Entonces, en el mundo del deporte en materia de género, pues también han habido estas personas. Y bueno, tenemos también alternativas que se han convertido en institución, ¿no? Esto es la International Gay and Lesbian Association de fútbol y seguramente de otros deportes en la que pues esta gente tuvo una historia muy parecida a la de Justin Fashanu, pero no siendo goleador de la Premier, sino desde las inferiores. Ellos salieron del closet, vivieron un montón de bullying, de exclusión en las ligas de fútbol en diferentes lugares del mundo. Y dijeron, no hay espacio para nosotros en el deporte convencional, pues nos toca inventarnos nuestra propia liga. Entonces tenemos ya asociaciones internacionales de deportes de personas pues con orientaciones de género diversas. Hay otras alternativas como el fútbol queer. Un poco la idea de lo queer es como salir de las demás categorías, ¿no? Como de todas las categorías. No queremos ser lesbianas, gays, transexuales, nada de eso. Sino queer es simplemente somos diferentes y punto. Ya, déjenos jugar tranquilos. Entonces la idea del fútbol queer es chévere porque supone que pues aquí ya no importa ni el género ni nada. Entonces
Claro, en estas asociaciones de Gay and Lesbian Association of Football es como raro porque igual los hombres gay juegan contra hombres gay, las mujeres lesbianas contra mujeres lesbianas. Cambio aquí es como más anárquica la cosa, es como pues, todo el mundo juega con todo el mundo, sí, hombres y mujeres mixto y no importa con quién se acuesten, todos quieren jugar al fútbol y está bien. Entonces yo creo que son como alternativas que nos muestran, por ejemplo, nos llevan de alguna manera al deporte social comunitario otra vez, a la recreación, como cuando se reúne con los primos, con las tías, con las primas, y uno juega mixto y están los niños también y no importa pues realmente la orientación de género ni la edad de nadie, porque al final lo que quieren es divertirse y un poco es poco a lo que nos llevan estas nuevas perspectivas. Bien, esa sería como la parte de género, la noción de violencias, de alguna manera como que a veces en el mundo del deporte cuando aparece la violencia pues como que genera mucho extrañamiento, ¿no? La gente dice, uy, pero ¿por qué hay violencia en el deporte? Lo que yo les diría a ustedes es que todos estos estudios sociales y culturales del deporte nos han enseñado que la relación entre violencia y deporte es más familiar de lo que uno se imagina. Como que autores como Norbert Elias apuntan a que de alguna manera el deporte pues es como la guerra por otros medios, ¿no? O sea, inclusive usted se pone a pensar en el mundo griego, que no fue el inicio universal del deporte, pero por lo menos sí el que conocemos occidentalmente. En el mundo griego, pues, ¿cuáles eran las disciplinas de los griegos? Disciplinas militares, o sea, que medían el peso específico de las polis en las guerras. Entonces, el tiro con arco, pues, era ver quién tiene el mejor arquero. La lucha, pues, quién tiene el mejor luchador. El lanzamiento de jabalina, pues, quién tiene el mejor jabalinero. Entonces, sí, como que todas eran disciplinas abocadas a mostrar, pues, habilidades propias de la guerra y un poco los Juegos Olímpicos tenían esa función, de alguna manera como sublimar esa pulsión de guerra, de muerte, en algo que hace vida, que es en este caso el deporte, ¿no? Entonces, siempre en el deporte va a haber como esta idea de la belicidad, como el carácter bélico, carácter como de guerra, pero de alguna manera controlada. Una manera controlada en la que, pues sí, al final grupos terminan compitiendo para ver quién es mejor, quién es superior un poco. Esta es la idea del deporte con la competencia, porque hay un ganador casi siempre. Todos quieren ganar, nadie quiere perder, todos quieren ser superiores y hay un culto a la excepcionalidad como el mejor guerrero Aquiles, pues ahora tenemos a Cristiano Ronaldo y a Rocky Balboa. Y sí hay como una obsesión por la victoria también, y entonces de alguna manera es como pues sí mostrar la superioridad, que es el punto de la guerra, ¿no? Un pueblo es mejor que otro y lo domina y le gana en la guerra, pues aquí no le gana en la guerra, pero le gana en una guerra civilizada, controlada, que son los juegos, ¿no? Y uno va a ver y las estadísticas de medallería de los Juegos Olímpicos hacen una homología a la geopolítica internacional y a la guerra. Entonces, en tiempos soviéticos del siglo XX, los cuadros de medallería siempre eran en primer lugar Estados Unidos, de segunda la Unión Soviética y así. Y ahora que la Unión Soviética pues no es el gran polo después de Estados Unidos, sino China, pues tenemos lo mismo, ¿no? China, Estados Unidos, China. Y los países invierten en estos desarrollos deportivos para mantener un poco la idea de la grandeza de sus naciones, ya no en el nivel solamente militar, sino en un nivel cultural, ¿no? Un poco como de cuerpos superiores, habilidades superiores, etcétera. Y bueno, como que hay algunos estudios sociológicos que han mostrado que hay cierta coincidencia entre algunas prácticas deportivas, la relación con la violencia y las clases sociales de las personas que lo practican. Entonces, como que se ha mostrado que hay ciertos deportes donde hay más contacto físico, que son casi siempre practicados por las personas pues, de clases populares, clases más bajas, clases trabajadoras, donde hay casi siempre más violencia, ¿no? Como por ejemplo el boxeo, las artes marciales mixtas, etcétera. Hay otros deportes donde hay poco contacto, como el tenis y el golf, donde hay menos violencia y pues casi siempre son practicados por las clases altas, ¿no? Bien. Y bueno, algo que han mostrado sus estudios, yo creo que es importante que ustedes lo tengan claro como gestores y gestoras, es que el deporte tiene un efecto catárquico en materia de violencia, ¿no? Como que, aquí está en juego muchas cosas, ¿no? La competencia, la idea de ganar y perder, las emociones, y hay violencia muchas veces en deportes como el de contacto, como los de combate, por ejemplo.
pues como que ya se ha mostrado que esto tiene beneficios en términos de catarsis, ¿no? Como de liberar ciertas tensiones que están ahí. Entonces tenemos ya toda una familia de programas que se han llevado a cabo para, pues, hacer pacificación en contextos de conflicto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el IPRON se le ocurrió hacer hace un tiempo Box Vida. Entonces, en el boxeo pusieron a los barristas de Millonarios contra los barristas de Santa Fe a boxear de manera controlada, entrenada, y pues sacaron todos esos odios que de otra manera hubieran salido a cuchillo, pues aquí salieron con guantes, y luego todos se abrazaron con la ética del fair play, de pues ya nos pegamos, ahora nos abrazamos. Pues sí, como que se ha encontrado cierta correlación entre deporte, la violencia y la liberación, ¿no? Entonces, como que la violencia también puede tener una finalidad terapéutica, no solamente como algo que habría que desaparecer, sino como algo de lo que podríamos echar mano para generar, pues, procesos sociales en diferentes contextos, en este caso de conflicto. Y bueno, como que esos estudios sobre la violencia en el deporte, yo creo que pues sí han avanzado un montón, ya hay muchas como teorías como muy instituidas. Yo lo que quisiera de pronto compartirles en este momento sería una correlación que está establecida y que yo creo que es bueno tenerlo en cuenta cuando se gestionan programas deportivos, y es que a mayor competitividad, mayor probabilidad de violencia. Y conforme disminuye la competitividad de lo que estemos gestionando de deporte, menor probabilidad de violencia. Es decir, como que cuando la gente está jugando con las tías, con los primos, con el vecino, y no se apuesta a la gaseosa, sino solamente se quieren divertir, es difícil que haya una pelea, es difícil que haya conflictos. Si alguien hace un autogol, todo el mundo se muere de la risa y es una gran anécdota y ya está. Pero en el momento en el que juega décimo contra once en el colegio y están apostando además la cancha y el honor y el intercolegiado, Millonarios contra Santa Fe, la Copa del Mundo, pues esto se sale de control porque el nivel de competencia aumenta, esto se vuelve demasiado serio y algo que era una práctica, que era juego, que era diversión, que era recreación, se termina transformando en una guerra. Y pues tenemos aquí los casos que ustedes conocerán más que yo, donde cuando la gente se calienta, pues hay conflicto, hay pelea, sea en cualquier nivel, como les digo, en el barrio hemos visto peleas en el intercursos, el interroscas, siempre hay peleas cuando se pone muy en serio la cosa. Y luego tenemos casos como los de Andrés Escobar, que hace un autogol en un mundial y lo terminan matando. Pues un poco desde el punto de vista de la gestión deportiva, lo que yo les diría ahí es que una oportunidad que tienen ustedes es gestionar prácticas deportivas donde quizás la competencia no sea lo más importante. O sea, la competencia es divertida, puede tener una finalidad terapéutica, catárquica, pero si uno se descuida puede resultar en esto, ¿no? Entonces yo creo que toca buscar como un equilibrio en que esa violencia juegue más a nuestro favor que en nuestra contra, ¿no? Un poco esa es la idea del deporte, ¿no? Puede terminar siendo fuente de paz, de sanación, pero también puede ser fuente de conflicto y de guerra. ¿Listo? Y bueno, aquí tenemos la otra versión, que es la versión de la guerra, donde gente que ni está jugando se termina calentando por los mismos motivos, ¿no? Porque hay como una profunda oposición y entonces una rivalidad y la competencia, y entonces aquí ya también entran en juego otras variables, como que muchos de estas personas son jóvenes, que en la vida pues no tienen como otra gran fuente de sentido diferente a Millonarios, a Santa Fe. Entonces como que el equipo es todo en su vida y entonces ahí es que dar la vida para demostrar la pasión por el equipo y se resulta desmatando. Hay otra lectura que yo hago recientemente de esto, y es que también hay tradiciones de pelear, o sea, venimos de culturas guerreras, que en particular son culturas masculinas. Por ejemplo, sin irnos lejos, aquí en Colombia nuestros pueblos indígenas con cuerpos morenos como estos, pues se daban cuchillo y machete hace cientos y miles de años de forma ritual. Cuando los muiscas se daban cuchillo, no cambiaban los límites muiscas, no cambiaban los territorios muiscas porque ninguno gobernaba a otro, porque la finalidad de la guerra no era esa. La finalidad de la guerra era ritual, definir quiénes eran mejores, pero nunca terminaban modificándose los límites territoriales. Entonces, pues ahora nos terminamos matando de forma ritual entre Millonarios y Santa Fe, porque los de Santa Fe no quieren eliminar del todo a Millonarios, ni es su objetivo, porque si no se acabaría el clásico y su vida es el clásico, o sea, se necesitan de su rival para existir. Entonces es más como una guerra ritual en la que seguimos un poco atrapados.
y que a lo mejor no todo nuestro pasado indígena está tan chévere y hay cosas que podríamos cambiar y a lo mejor sublimar esa pulsión de guerra en otras formas de competición, como esta, por ejemplo. Entonces, bueno, eso también hace parte un poco de la creatividad que podrían tener ustedes como gestores y gestoras deportivas. Y claro, tenemos programas como Goles en Paz que han hecho todo esto y que han tratado de buscar en esas rivalidades otras expresiones que pues sirvan para otras cosas, ¿no? Que como lo veremos en la siguiente unidad del curso, a veces, por ejemplo, este nivel de organización y diferencia se ha convertido en una gran fuente de acción política. Cuando las barras de fútbol, por ejemplo, han salido a hacer cosas políticas en diferentes contextos que pues han terminado contribuyendo a la convivencia de la paz, más que pues, para matarse entre sí, ¿no? Entonces, como que también hay toda una potencia instituyente de estos grupos en materia ciudadana y política. Bueno, yo dejaría por aquí esas categorías y le daría la palabra al profe Cristian, que nos va a comentar un poco, pues sí, una lectura de estas categorías a la luz del asunto de la discapacidad. Cristian, Sí, aquí estoy. Listo, profe Kevin. vas a ir reproduciendo ahí, ¿sí? Cuéntame. Vas a seguir reproduciendo ahí las diapos y me avisa para pasar, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Gutiérrez y pues en este espacio vamos a relacionar las categorías que hablaba el profe Kevin con uno de los, digamos, de las posibilidades que ustedes también van a tener como gestores deportivos y es el campo del deporte paralímpico. Este campo, hay que decirlo, es un campo recientemente nuevo, no tiene más de 100 años y se instituye por allá posterior a la Segunda Guerra Mundial con un médico que buscaba cómo generar procesos de rehabilitación en sus pacientes que no estuvieran todo el tiempo vinculados pues a esa medicina que básicamente funciona como estás enfermo, toma una pastilla o necesitas algo, toma el objeto, ¿sí? Y en esa medida, aquí el cuerpo empieza a jugar un papel muy interesante, porque cuando se hablan de estos tipos ideales, entonces establecemos unas funciones ideales. Profe, pasemos a la siguiente. Eh, y entonces aquí es donde para un gestor es muy importante conocer cómo se aborda el tema de la discapacidad de manera actual, pero también comprender que hay varios modelos de entender la discapacidad y que tienen toda una coherencia en el deporte. El primero es el modelo médico, que digamos está muy relacionado con las prácticas que hacía el médico con ex militares o excombatientes, perdón, de esa Segunda Guerra Mundial. Él siendo un médico judío, pues tiene toda una historia heroica y mítica, digamos, alrededor de esta gestión. Y también, digamos que propone un modelo de cómo abordar estos cuerpos, porque, digamos, es bien sabido que estos cuerpos raros, extraños, monstruosos, incluso en épocas como por ejemplo en Grecia, eran, recordemos esta práctica espartana de que si nacía un niño con ciertas particularidades distintas corporales, pues se botaba a un precipicio, había pues un infanticidio relacionado con prácticas eugenésicas, donde pues lo que se defendía eran unos tipos de cuerpos. Esto se va a mantener en muchas culturas. También van a haber otras lecturas donde el cuerpo pasa a ser algo divino, incluso en épocas pasadas. Entonces había como cierto misticismo y muchas veces en el deporte hay cuerpos que no cumplen esos estándares ideales de los cuales hablaba el profe Kevin y se leen también como con cierta monstruosidad. Entonces, pues está la persona que es muy alta, ¿cierto? Entonces, y las críticas y las bromas que se le hacen a esa persona, pensemos, por ejemplo, en los jugadores de fútbol que son muy altos y a los cuales llaman troncos muchas veces porque la coordinación de ellos pues está en otro tiempo y en otro espacio y entonces como no cumplen con este modelo ideal, digamos, de Cristiano Ronaldo o de Messi, pues entonces empieza a jugar un asunto ahí extraño, ¿no? Incluso Messi que tiene una talla baja, presenta una excepcionalidad y también un poco monstruosa en ese sentido. Pero con el tema de la discapacidad, pues digamos que este primer modelo es un modelo muy tradicional que entiende que el problema es el cuerpo y el cuerpo no responde a lo que la sociedad exige.
Por lo tanto, el cuerpo debe, pasemos a la siguiente diapositiva, profe. El cuerpo debe regularse, debe transformarse. Y aquí hay dos vectores muy frecuentes en la gestión. Y uno es entender que estos cuerpos necesitan ayuda, por lo tanto hay que conseguir recursos y por lo tanto, pues como que todo el tiempo movilizar una serie de economías alrededor de la ayuda de estos cuerpos, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como el modelo caritativo, que también entiende el cuerpo como un problema al cual hay que ayudar, hay que financiar ese cuerpo para que finalmente pasemos a la siguiente diapositiva, profe, para que en definitiva se vuelva productivo, sea capaz de, ¿cierto? Entonces, tanto el modelo rehabilitador como el modelo caritativo, pues digamos que son dos caras de la misma moneda que responden al modelo de médico, en tanto que estos cuerpos, como les venía comentando, al convertirse en un problema, pues deben resolverse y la responsabilidad pues recae en el individuo. Si el individuo no es capaz de rehabilitarse, pues no sirve. Por lo tanto, digamos, es un lugar vergonzoso, es un lugar no deseado y esto es lo que se termina generando acá. Si quieres que te incluyamos en la sociedad, pues tienes que dar de ti mismo. Siguiente, profe. Y bueno, hay otra lectura un poco más interesante que es abordar la discapacidad desde el modelo social, el cual nos menciona que la discapacidad no es un asunto natural propio del cuerpo, porque los cuerpos tienen múltiples formas de ser y capacidades diferentes de desarrollar. El problema aquí es que la sociedad plantea unos estándares tan altos que lo que genera es que los cuerpos sean discriminados. Y eso lo podíamos ver en la explicación del profe Kevin, cómo los cuerpos empiezan a ser discriminados y empiezan a ser estigmatizados con unas categorías muy fuertes, que en el deporte pues ejercen todo un panorama de violencias, no solamente en el plano de género, sino también, por ejemplo, en el plano de la capacidad. Lo fuerte que es decirle, por ejemplo, a un joven, a un niño que está en formación, es que usted es un perdedor. ¿Sí? Eso tiene unas incidencias en los cuerpos y hace que también los cuerpos busquen en esos procesos de adaptación generar unas violencias o sí, unas violencias propias, ¿no? No solamente la sociedad la que ejerce violencia sobre mí, sino soy yo también ejerciendo violencia sobre mí porque no cumple esos estándares. Entonces lo que plantea el modelo social es que lo que se debe cambiar no es el cuerpo como tal, el cuerpo no tiene por qué adaptarse, sino que lo que se tiene que adaptar es la sociedad al cuerpo. Y es aquí donde empezamos a hablar de inclusión. Entonces empezamos a entender que hay cuerpos distintos y empezamos a encontrar un panorama muy diverso del cual hablaba el profe Kevin, cuando, por ejemplo, lo más importante no es la competencia. Entonces se rompen esas barreras que pone la sociedad y empezamos a construir espacios totalmente distintos, incluso deportes totalmente distintos. Pasemos al siguiente, profe. Y entonces, una de las cosas chéveres que ha generado, por ejemplo, esta transformación de los Juegos Paralímpicos es la preocupación de las ciudades donde se desarrollan los Juegos, de cómo vamos a recibir estos cuerpos. Porque claro, entonces son cuerpos que están catalogados como deportistas, que están en competencia y que la competencia cuando se lleva a un nivel alto, pues tiene toda una serie de gestión de cuidados sobre ese cuerpo, ¿no? Entonces, por eso que encontramos como que los jugadores de fútbol no viajan en cualquier avión y todo este tipo de cosas, pues exactamente pasa con los cuerpos que compiten en el plano paralímpico. Hay toda una gestión de esos cuidados que es muy interesante que quienes estén interesados empecemos a conocer porque ahí también hay toda una gestión alrededor de los objetos, los utensilios y cómo generar pues esos cuidados sobre el cuerpo. Y el caso de Barcelona es muy bonito porque Barcelona actualmente es de las ciudades como reconocidas por configurar todo su espacio arquitectónico en función de la diversidad de los cuerpos y adaptar la ciudad en función de esa diversidad. Entonces encontramos pisos donde, o ceras donde hay distintos relieves para indicarle a las personas ciegas por dónde es que hay que ir, en qué sitio está, etcétera.
También ocurre lo mismo con las personas sordas o que tienen determinados problemas de equilibrio motriz relacionados con otras funcionalidades, pues aquí también hay un asunto, digamos, que se resuelve en la ciudad que tiene que ver con sensores, con guías, etcétera. Y entonces, todo esto fue posible, o todas estas transformaciones arquitectónicas son posibles cuando hay una preocupación por mostrar una buena cara en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Entonces, las ciudades donde han pasado los Juegos Paralímpicos son ciudades que han tenido que buscar esas transformaciones porque son distintos cuerpos los cuales van a habitar esos espacios. Siguiente, profe. Y bueno, aquí se abre un debate muy interesante y que como gestores debemos tener en cuenta y son como todas estas premisas éticas y morales que juegan alrededor del deporte y que tienen que ver con los cuerpos. Entonces, por ejemplo, en algún momento este asunto de los Juegos Olímpicos versus los Paralímpicos, ya sabemos que nace a partir de todo un ejercicio caritativo de ayudar a los exmilitares, entonces durante mucho tiempo se vio así, pero cuando ya quiso darle como ese sentido serio de competencia, empezó a verse como una parodia de los Juegos Olímpicos. Entonces son cuerpos risibles que hacen cosas que se parecen a los que hacen los cuerpos ideales y que en algún momento pues generan risa o se ven como un asunto de caridad. Entonces estas lecturas empezaron a generar una serie de narrativas o de relatos que empiezan a construirse alrededor de los deportistas, ¿no? Y una manera de romper como el asunto fue encaminarlos frente a las lecturas comunes que tenemos todavía del deporte olímpico. Entonces, como ellos son los héroes, porque en este enfrentamiento civilizado de la guerra, entonces hay unos héroes que nos representan, y si viene, por ejemplo, de una clase baja y además representa un país del tercer mundo y logra ser excepcional, pues eso hay todo un relato romántico sobre ese trayecto. Con el tema de la discapacidad pasa exactamente lo mismo. Entonces aquí encontramos todas unas narrativas relacionadas con esa romantización de ese heroísmo, ¿no? Lo interesante del asunto es que a lo largo de estos años también han habido transformaciones de tratar de quitar esa mirada de ver esto como un asunto de parodia y darle toda la seriedad técnica y de gestión al tema del deporte paralímpico. Siguiente, profe. De manera que aquí es donde empezamos a encontrar unos matices interesantes. Cuando se habla de las violencias y se habla de las violencias que se ejercen sobre los cuerpos, creo que en el ámbito de la discapacidad uno puede encontrar esas violencias que ejercen los cuerpos hacia sí mismos, pero que muchas veces no son visibles, ¿no? Y esas violencias tienen que ver precisamente con el dopaje. El dopaje es una forma violenta sobre el cuerpo porque lo que se busca es llevarlo a un límite donde a través de una sustancia, a través de alguna práctica, pues se revolucione la capacidad y se pase por encima de otros. Esto es una práctica muy antigua de tratar de buscar la sustancia que te dé poderes, etcétera, para que tú sobresalgas por encima de otros, ¿no? Y construyas todo un escenario mítico alrededor del asunto. En el tema del dopaje paralímpico pasan cosas muy interesantes y es que muchos de estos cuerpos viven con unos dolores que deben ser pues gestionados, con unos malestares que igual tenemos todos, pero que aquí se vuelven visibles porque son cuerpos que están forzados a un nivel de competencia, a un nivel de entrenamiento y que van desarrollando una serie de dolores con el tiempo, lo mismo que pasa en los otros deportes, pero aquí por ciertas condiciones materiales pues son bastante visibles. Y estos cuerpos buscan de alguna forma no tener dolor y entonces, por ejemplo, en este titular dice acá, descargas eléctricas o aplastamiento de testículos, el horror del dopaje paralímpico. Claro, para evitar el dolor y para subirle la adrenalina, ellos infligen un dolor que los deje como pasmados, ¿no? O que los alborote un poco. Entonces, estas son prácticas que están en el dopaje paralímpico y de las cuales, pues digamos que es importante como hacer un seguimiento. La otra es el tema de la automutilación, que funciona también como
una especie de dopaje porque te da mayor concentración, pero también para sostener como estos grandes niveles que hablaba el profe Kevin de estas, o sea, de las sociedades, no solamente que China gane los Juegos Olímpicos, sino que China también quiere ganar los Juegos Paralímpicos, pues estos cuerpos son forzados muchas veces a unas modificaciones en tanto que puedan ganar en la competencia. Y entonces, pues aquí hay todas unas discusiones éticas y morales, pero lo interesante del asunto también como gestores es preguntarnos qué tipo de cuerpos, cuando no cumplen esos ideales corporales del deporte olímpico o de los cuerpos que sex symbol que hablaba el profe Kevin, pues cuáles son sus redes de existencia, ¿no? Entonces, normalmente son economías marginales, son economías que no suplen sus necesidades básicas, el deporte tampoco lo hace, y entonces son personas que tienen que buscar otros medios para poder subsistir. Y entonces aquí empieza a haber todo un debate sobre, bueno, y si traen tantas medallas los deportistas paralímpicos porque el financiamiento no es tan grande, y también hay que entender que hay toda una estructura económica relacionada con el consumo, y pues si estos cuerpos de entrada no son deseables, ¿por qué tendría que haber un consumo relacionado con ellos? Lo que habría que mirar es cómo la cultura empieza a modificar esos lugares ideales para sí mismo crear otras formas de economía también. Siguiente, profe. Bueno, y algo que se me olvidó de pronto mencionar es que también hay un debate interno muy interesante en todo lo que tiene que ver con el dopaje, y son como, en el caso de los deportistas que se amputan y que tienen prótesis, cómo estos deportes empiezan a mostrar como una especie de amenaza de superhumanos, ¿no? Porque entonces la prótesis de pronto te hace correr más rápido que una persona convencional, tanto así que el deportista que aparecía en la foto anterior, eh, pues se le impidió competir con los convencionales precisamente porque las prótesis le daban más ventaja. Entonces aquí hay todo ya un debate en relación a cómo el cuerpo empieza a ser transformado, pero que aquí es mucho más visible, ¿no? Ustedes yo creo que pueden hacer el análisis visual y en algunos de los videos que ustedes presentaron también decían eso, ¿no? Una cosa eran los ciclistas antes, con unos objetos antes que generaban pues unos tipos de cuerpo, ¿no? Y hoy encontramos unos ciclistas un poco más estilizados, podría decirse, ¿no? Que no tienen como esos signos tan masculinos que sí tenían los anteriores en tanto a los vectores que el profe colocaba de análisis, como la fuerza, como este lugar varonil de no estar preocupado por lo estético, bueno, este tipo de cosas. Y aquí, cuando les mencioné en la actualidad, todavía, como les decía, hay una lectura de estos cuerpos como héroes en sí mismos, o sea, como que solamente por ser como son ya son héroes, y cualquier cosa que haga entonces se les valida, y es algo que les molesta mucho a los deportistas, que no se les reconozca por el trayecto, sino porque como ya son discapacitados o se leen de la discapacidad, entonces ya son unos héroes. Y la pregunta es, bueno, ¿y uno cómo transforma esas miradas? Siguiente diapositiva, profe. Eh, pues uno transforma estas miradas cuando empieza entonces a indagar que hay toda una forma de entrenar estos cuerpos, que hay toda una lógica técnica detrás de estos deportes, y que son deportes que no son una parodia de los deportes convencionales, incluso porque el lenguaje ahí es tramposo, sino que también presentan otras formas de convivir. Incluso, como les decía, dentro del deporte paralímpico han aparecido dos deportes a muestra de ejemplo, muy propios del tema de la discapacidad. El primero es el bocha y el segundo es el golbal, que es muy parecido al fútbol, pero que, digamos, hay que estar acostados, la pelota suena, se va lanzando de un lugar al otro y pues la idea es como meter gol. En el primero es muy interesante porque la idea es que hay una serie de pelotas que están en un círculo, hay una blanca donde la idea es acercar por cada bando la pelota roja o azul a esa bola blanca, el que más quede cerca pues tiene más puntos, y cuando es por equipos, pues entonces los equipos buscan sacar, si son azules, sacar las rojas, y si son rojas, sacar las azules, y luego de una ronda se va votando pues los puntajes.
Esto es muy propio, como les decía, del tema de la discapacidad, y cuando empiezas a entender y a salirte de estas lecturas de la parodia, pues la gestión se vuelve mucho más enriquecedora porque empiezas a encontrar dimensiones con las cuales podrías trabajar con cuerpos que, como le decía el profe Kevin, terminan siendo críticos con las estructuras que normalmente encontramos en el consumo. Siguiente, profe. Y bueno, finalmente, si bien el último modelo que trata como de luchar contra toda la marginalidad es el modelo de la inclusión, también es cierto que este modelo de la inclusión tiene pues unos problemas. Digamos que para entenderlo básicamente la inclusión no resuelve el asunto de la discriminación porque básicamente cuando tú incluyes a una persona o un cuerpo en un espacio, esa inclusión ya tiene unas normas y ya tiene unas reglas establecidas. Entonces, en esta cita que coloco aquí al lado, voy a permitirme leer desde el pero a la vez es justamente el ideal de la inclusión su principal desacierto, ya que sostienen la lógica de la diferencia como división de un solo mundo posible, en este caso el mundo de los capacitados, ¿no? En la cual la construcción del cuerpo de la discapacidad sea en relación con la concepción mayoritaria del cuerpo capacitado. Entonces, yo te incluyo porque eres distinto, pero entiende que el centro es un mundo capacitado, es un mundo ideal con este tipo de cuerpos y simplemente te construye un cuarto para que tú puedas jugar ahí, pero pues claramente lo que importa son estos otros cuerpos. Entonces lo que se critica desde el último modelo que me gustaría como explorar es el tema de la diversidad. El modelo de la diversidad entiende que pues al ser todos diversos no tendríamos por qué colocar en el centro un tipo de cuerpo ideal, sino efectivamente tener distintas experiencias, distintos modos de ser, donde los cuerpos se equiparen en distintas competencias o en otros lugares de desarrollo del deporte, sin caer en la lógica de que para que yo tenga que ser aceptado, entonces tengo que generar procesos de inclusión. Pero bueno, esto ya es algo muy, muy novedoso y algo que se está proyectando desde, como les decía, barrios populares y que hay todo un trabajo detrás de esto muy, muy bonito, muy popular, muy, muy interesante. Listo, profe Kevin, creo que eso sería todo. Vale, gracias, Cristian. Bien, pues no sé, profe Diana, si nos quiere de pronto compartir alguna reflexión sobre estos temas. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vale, entonces, no sé, Bueno, sí. profe, ya, qué pena. Bueno, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con el cuerpo, pues entramos, ¿no?, en un mundo de muchas miradas, y entonces yo creo que todo lo que hemos visto el día de hoy, que ustedes nos han compartido, es muy importante porque podemos ver desde muchas perspectivas, desde la discapacidad, como desde esa diversidad de género tenemos que nosotros considerar desde la gestión deportiva, que tenemos que abrir, ¿no? O sea, no quedarnos en lo que nosotros creemos como normal o lo que nosotros creemos que es lo que es real, lo que para nosotros está bien, no. O sea, saber que estamos en un mundo que está cambiando, en un mundo que se está transformando, en un mundo diverso, donde tenemos que respetar, considerar a todo el mundo y estar dispuestos a poder cumplir nuestra labor en medio pues, de todo de toda esta, pues de todos estos cambios que nos está, que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Esa es como la reflexión y agradecerles unos temas pues muy, muy interesantes los que nos han compartido. Profe, tienes el micrófono apagado.
Sí, sí, profe, es que esa era como mi reflexión y muchísimas gracias por los temas que nos compartieron. Ok, lo decía por el profe Kevin también, que creo que estaba hablando. Profe Kevin, ¿estás hablando? Ah, es que tenía apagado el micrófono, perdón. Ok. Bueno, sí, no sé, entonces, pues ahora nos queda un tiempito para que pues, los estudiantes y las estudiantes que están aquí de pronto nos compartan preguntas. Yo sé que es un montón de información. Cada una de estas categorías ha tenido desarrollos pues independientes en diferentes disciplinas durante pues varias décadas y pues aquí nosotros tratamos de hacer como una suerte de síntesis. Entonces no sé si tienen alguna pregunta o si nos quieren comentar pues algún caso que les parezca llamativo a propósito de estas cosas de las que hablamos hoy, de cuerpo, de género, de violencia, de discapacidad en las experiencias que ustedes han tenido como deportistas o como su relación que tienen con el deporte. No sé, qué nos quisieran compartir en estos minutos que nos quedan, o si tienen alguna pregunta acerca de la actividad, también es el momento para que pues nos cuenten. Pues buenas tardes para todos. Yo realmente me quedé fue asombrada con el tema de las mutilaciones. No sabía que eso estaba sucediendo y, y pues realmente la competencia es algo que a veces lo lleva a hacer uno cosas increíbles, ¿no? Porque eh, de pronto hacer ese tipo de prácticas para lograr una mayor competitividad me parece una situación difícil o una decisión difícil porque es el cuerpo de cada persona y llegar a ese punto, pues a mí en lo personal me parece una decisión bastante difícil. No tenía conocimiento de que eso sucediera. Sí, es que se conecta un poco con esta idea de que la competencia cuando escalan las prácticas recreativas de juego, deporte, pues como que todo se empieza a joder. Y entonces tenemos como batallas campales, gente que se mata a cuchillo por una camiseta de fútbol o gente que se automutila para tener el reconocimiento de una medalla, ¿no? Entonces también como que, pues sí, aguas con la competencia y como que estaría bueno pues gestionar prácticas deportivas que no estén necesariamente centradas en la competencia. De hecho, hoy en día hay toda una familia de nuevas prácticas deportivas que de hecho ni siquiera son competitivas, no son solamente, pues, o sea, sí hay competencia, pero no hay como dos grupos, sino todos somos parte del mismo grupo y la competencia es como con nuestras propias posibilidades. Bueno, hay cosas creativas bien raras que yo creo que ustedes conocen y si no estaría bueno explorar como para tener otras alternativas y no estar solamente en el culto de la competencia y la excepcionalidad que pues ya vemos que no nos lleva a muy buenos lugares. No sé si alguien más tenga... Ah, Cristian, sí. Sí, es que, digamos, para comentarle también a Sandra, esto no es solamente un asunto de la discapacidad, sino que uno también lo encuentra en otros deportes, pero por otros factores muy similares a las condiciones materiales de la discapacidad. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, la clase económica. Entonces, hay muchos jugadores que tienen que jugar en unas condiciones donde tienen que aguantar dolor o tienen que concentrarse a través del dolor porque pues su único sustento básicamente es la entrada que les da el deporte. Y eso pues también hace posible que se desarrollen prácticas violentas. Eh, Nada más, si escuchan, por ejemplo, en el fútbol la historia del Tino, el Tino tuvo que jugar lesionado un tiempo, efectivamente por eso, porque necesitaba dinero. En el caso de la discapacidad, estos ejercicios muchas veces también están relacionados con personas que pues su única entrada es esa y si ellos pierden la medalla, pues ya no hay sueldo, por lo tanto, entonces otra vez toca ir al semáforo a vender, ¿cierto? Entonces, todo esto es importante también como tenerlo en cuenta ahí. Claro, Sandra. Sí, profe, también sabe que otra cosa respecto, me acordé de algo, el tema de las apuestas, ¿no? Que está como ahora tan de moda. Entonces, no, sí,
si no gana, pierden un montón de plata los apostadores y eso puede ser una causa grave incluso de atentar contra la vida de un deportista. Entonces es que son muchísimas cosas y la competitividad ha llevado a todo esto. Sí, ya que mencionas eso de las apuestas, hay como teorías conspirativas que dicen que un poco esto de que pasó con Andrés Escobar tenía que ver con gente que había apostado mucha plata y pues perdió mucha plata por ese autogol y pues la plata valió la vida del jugador. Y bueno, también todas estas cosas que luego se ven en la ética del deporte contemporáneo, ¿no? Se sabe que hay jugadores y equipos enteros que, sabiendo que en las apuestas son favoritos, pierden a propósito un partido X para ganar un montón de plata a las casas de apuestas y bueno, tenemos como corrupción por todas partes. Por aquí tenemos un comentario de Carlos que nos dice, pienso que usuarios y personas del común nos enfocamos mucho en el deporte de élite y ahora como gestores deportivos debemos expandir un poco la mirada hacia otros sectores en el deporte que requieran un gestor como en el ámbito del deporte en la discapacidad. Sí, Carlos, gracias por ese mensaje porque un poco ese es el espíritu de este programa. O sea, aquí ustedes van a tener todas las competencias para cuando se gradúen gestionar el deporte de élite en el Sistema Nacional del Deporte. O sea, eso lo van a hacer y varios de nuestros egresados y personas que inclusive no se han graduado ya están dirigiendo el INDER de su municipio, etcétera. Pero también un poco la idea es que pues ustedes puedan gestionar otras prácticas deportivas diferentes que no estén centradas en los altos logros, en el culto a la excepcionalidad, en la obsesión por la victoria y la competencia, sino cosas diferentes. Para eso tenemos todo un núcleo de deporte social comunitario y otras prácticas que también están sujetas un poco a la creatividad de ustedes. Todos estos deportes que ustedes ven acá son cosas que se le ocurrió a gente y gente que fue creativa y que quiso hacer algo distinto, pues ustedes también pueden hacer creativamente un poco lo que quieran en la gestión de prácticas y consumos deportivos en sus territorios. Ana, Bueno, buenas noches a todos. Yo, respectivo a esto de gerencia deportiva, eh, quiero hacer contar una pequeña historia que yo tuve como deportista. Y resulta que para los Juegos Nacionales del 2019 nos cambiaron el metodólogo y resulta que nuestro metodólogo eh, no era gerente, no había estudiado deporte, solo había estudiado administración. Y resulta que cuando tuvo que sacar los apoyos para los deportistas, un pequeño paréntesis, en esgrima, que es mi deporte, el sabe femenino, a pesar de que esgrima siempre existió en todos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, el sabe femenino apenas fue incluido en los de Atenas, porque por cosas de tecnología y seguridad no se permitía a las mujeres hacer esta modalidad. Resulta que este metodólogo, que ya no está con nosotros, no sabía deporte, solo era administrador. Y él no sabía que existía la rama de saber femenino. Entonces, cada vez que habían apoyos para las competencias, nunca escogía a ninguna chica de saber femenino. Y nunca iba a la sala, ni nunca iba a la liga, ni nada, o sea, no investigaba absolutamente nada. Y resultó que casi no vamos a Juegos Nacionales porque él no nos inscribió, porque tuvimos que hacer una reunión con él y en esa reunión él se dio cuenta que el saber femenino existía. Entonces digo que lo más importante es saber el contexto y la historia de los deportes. gracias Ana. Sí, yo creo que eso también es clave de esta carrera porque poco cuando la empezamos a construir, y la pidió en su momento Coldeportes, ahora Ministerio, pues respondía a una necesidad del Sistema Nacional del Deporte y es que la mayoría de las personas que estaban gestionando las prácticas deportivas, dirigiendo la liga, los clubes, etcétera, pues era gente que no tenía formación como gestores deportivos. Esto es una carrera reciente en Colombia, en otros lados del mundo ya existía hace más tiempo, pero pues es gente que de pronto sabrá cosas de administración, cosas de alguna cosa u otra, pero no específicamente todo el conocimiento que ustedes tienen de manera más holística sobre las prácticas y consumos deportivos, sobre los contextos territoriales, sobre las necesidades, sobre la historia de los deportes, etcétera. Y un poco la idea es que ustedes al tener este conocimiento pues ya más holístico, más integral, pues puedan gestionar prácticas y consumos deportivos pues de una mejor manera, claro que sí. Bien, pues no sé si tengan algún otro comentario, alguna pregunta o vamos ya cerrando por aquí. Oscar menciona que cómo se llama la disciplina. Yo entiendo que está hablando la de Ana María, ¿cierto? Esgrima, ¿sí?
para contestarle de Sí, pronto. ese tema. A mí me gustaría recomendarles como un documental que también le acabé de enviar hace poco al profe Kevin, donde no hay ningún gestor deportivo y me parece muy interesante porque esto arranca como un ejercicio muy propio esto pasa en Cali o por el Valle, de un grupo de chicas que salía a jugar fútbol con las trans del barrio, y entre ellas empiezan a gestionar todo un asunto alrededor del fútbol, y entonces tienen barras y todo el asunto que va como en el ejercicio de compartir ese espacio, ¿no? Y como que la sensación que le queda a uno viendo ese documental, ya se los paso, es como, bueno, y aquí hace falta como un gestor cultural, ¿no? Alguien que poco pueda mover estas cosas tan interesantes que pasan a nivel popular y que no siempre están controladas o proyectadas, sino que la misma comunidad va construyendo espacios distintos y a partir de ahí van cambiando las dinámicas. Y un poco el consejo es desde como para que no quede como parodia, como burla, como que es una práctica menor. Es muy interesante que se le dé ese estatus de que es algo que genera comunidad, que genera pues otros procesos sociales que no están atados a esa competitividad y a esos valores que nos recordaba aquí Carlos. Vale, Cristian, y a propósito de que estamos hablando de cosas trans y de orientaciones de género diferentes, ahí recordarle la invitación para nuestro podcast, es el último del semestre, el programa de acción deportiva, lo organiza este núcleo de estudios socioculturales y pues bueno, va a estar como chévere porque vamos a hablar de algo bien raro y es como un gimnasio en Bogotá que tiene un enfoque, si no recuerdo mal, las categorías son eh, ay, ¿cómo es que es, Cristian? ¿Se Gorde, acuerdan? Gorde y ¿cómo es la otra? Gorde, trans, Es una cosa así re loca. queer, queer, Gorde y trans, que es un Es, creo que poco queer, gorde y trans, sí. Entonces, como, pues sí, un poco salen estos cuerpos y orientaciones de género que estarían por fuera de lo convencional, ¿no? Cuerpos gordos, queer y trans. Y hay ya un espacio para eso y es gente que encontró en ese espacio también una posibilidad de emprendimiento, pero desde una perspectiva pues diversa y pues, bueno, creo que hay como varias pistas para otras posibilidades de gestión de otros cuerpos y otras prácticas corporales que vale la pena como explorar. Entonces, súper invitadas al podcast que se me escapa ahorita bien la fecha, creo que es como de este es martes en el 8. 12, es Es el próximo 12. martes, martes 12 a las 7 de la noche. Entonces, bueno, ahí ya seguro a sus correos les ha llegado varias veces la invitación de diferentes profes. Entonces, para que se conecten, que seguro es un espacio que les pueda ayudar para, pues sí, seguir reflexionando sobre esto y ver experiencias concretas de cómo, pues, hacer gestión deportiva aprovechando estas categorías desde la diferencia en un mundo que, pues, ya inevitablemente es diferente al de nuestros abuelitos y cosas así. Entonces, bueno, no sé si tengan de pronto alguna pregunta más. Bueno, entonces yo creo que podríamos dejar por aquí. Nos vemos entonces en la última sesión, que será más o menos como en un mes. Ahí les estaremos enviando la invitación. Y pues bueno, cualquier duda que tengan, igual saben que pueden contactarnos a los profesores en el Teams y bueno, los diferentes medios que tiene la universidad. Pues bueno, les mando un abrazo y que tengan bonita tarde. Gracias, igualmente. Feliz Gracias, tarde Hasta buenas para tardes. luego. todos. Gracias, Hasta hasta luego, muchachos. luego.